Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que este día podamos entregar nuestro corazón al Señor en adoración y alabanza a Él. En la palabra de Dios, en los Salmos 119, 25-32 dice: Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos, y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Quiero invitarles en este momento a que podamos cerrar nuestros ojos y como una sola familia adorar a nuestro Señor y pedirle que Él sea nuestro centro, que Él llena todo. Oremos. Amado Señor, gracias porque en tu misericordia, Señor, tú diste el primer paso, Señor, nos amaste antes que este mundo fuera creado, mi Dios. Gracias infinitas por tu amor incondicional. Gracias porque podemos sentir cuán amor nos ha dado nuestro Padre al hacernos tus hijos. Gracias, Señor, porque no importa qué días vivamos, Señor, no importa qué situación estemos pasando, tú eres el Dios del día y de la noche, tú eres el Dios de cada momento, Señor. Tú eres único y tu amor, Señor, también es único. Te damos gracias por este día, que vamos en conjunto, en familia, Señor, a adorarte, a escuchar tu palabra, a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, a brillar con tu luz en este tiempo, mi Dios. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adoremos juntos al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Oh, Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla se
tiempo de temor. Pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 delante de mi opresor proclamaré: soy vencedor. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Prepararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 Mi fuerza y mi castillo ha sido tu Señor, torre fuerte contra la debilidad. De ti, oh Dios, proviene todo mi sustento. Si desmayare, clamaré a ti. Yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo. En tus manos segura estaré. Yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo. En tus manos segura estaré. Cuando a mí viniere como un río el enemigo queriendo destruir, tu espíritu siempre está conmigo. Si desmayare, clamaré a ti. Yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo. En tus manos segura estaré. Yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo. En tus manos segura estaré.
que yo. En tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco, fortalezco en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo. En tus manos segura estaré. Yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo. En tus manos segura estaré. Yo me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo. En tus manos segura estaré. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios.
10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno estar reunidos otra vez en este día que Dios nos da. Estoy convencido que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Su palabra es viva y eficaz. Dejemos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. Él sabe qué es lo que necesitamos escuchar, qué es lo que estamos pasando, qué necesitamos de Él. Dispongamos nuestro corazón entonces para escuchar su palabra. La palabra de Dios para hoy día es una continuación de la prédica del anterior domingo que veíamos. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de la prosperidad, ¿verdad? De la verdadera prosperidad. Y estuvimos analizando, ¿no?, los pasos que hay que seguir, que hay que ser bienaventurado, ¿verdad? Que Dios plante esa semilla para ser bienaventurado, que Él vaya eliminando las malas hierbas, que Él luego vaya podando la plantita, ¿no es cierto?, que somos nosotros, y que luego nosotros permanezcamos en Dios para esperar la cosecha, ¿no? Para esperar la cosecha hay que permanecer en Dios como árboles plantados, ¿no es cierto?, junto a corrientes de aguas, y luego ahí vamos a comenzar a dar fruto a su tiempo, ¿sí? Fruto a su tiempo. Nuestra hoja no se marchita porque estamos permaneciendo en Dios y Él es nuestra fuerza, ¿sí? Y todo lo que hagamos prosperará. La verdadera prosperidad. ¿Recuerdan, amados hermanos, lo que decíamos, ¿no?, sobre la prosperidad, que es un nivel de bienestar, es una consecuencia de dar fruto y que no está necesariamente relacionada con el crecimiento económico, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si es que tengo mucha plata, entonces soy próspero, o si es que no tengo mucha plata, no soy próspero. No está relacionado con eso. Hablábamos la semana pasada, hablábamos de dar fruto, ¿sí? Hablábamos de ser fructíferos, de dar fruto, y no solamente, ¿no?, desde el punto de vista espiritual, sino en todas las áreas y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hoy vamos a continuar, hoy es la segunda parte de este tema, ¿no?, tan importante en la vida del cristiano, que es ser fructífero, dar fruto y andar en una verdadera prosperidad. Entonces, para tener prosperidad tienes que dar fruto, tienes que ser una persona que dé fruto. El fruto es el resultado obtenido que nos va a llevar entonces a la prosperidad. ¿Qué fruto vas a dar? Esa es la pregunta, ¿no? Y motivo de tema de la prédica de hoy. ¿Qué fruto vas a dar? Dios quiere usar a cada uno de sus hijos. Dios te quiere usar a ti, a mí, a tu familia, ¿sí? Tal como eres, para como un instrumento, como una herramienta de bendición hacia los demás, donde quiera que tú vayas. Que tú seas un fiel reflejo de la imagen y semejanza de Cristo, del carácter de Cristo, donde quiera que vayamos. Que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo donde quiera que vayamos. Para esto yo quiero comenzar a hacer una pequeña introducción en el sentido de quiénes somos nosotros, ¿no?, como seres humanos, y qué hemos venido a hacer ahora que somos bienaventurados, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No sé si ustedes han escuchado, ¿no?, de los 4 temperamentos que tiene el ser humano. Es una teoría, es un estudio que lo hizo Hipócrates y Galeno en el siglo, me parece el siglo II antes de Cristo. Es un estudio, ¿no?, sobre el ser humano donde ellos se mencionan, ¿no?, y es algo que se usa mucho incluso en la psicología actual para estudiar, ¿no?, para estudiar la forma de ser y el comportamiento del ser humano. Entonces es un estudio sobre los temperamentos del ser humano y se dice que el hombre cuando nace con un temperamento, o sea, con una personalidad, ¿sí? Nace con una personalidad y mientras va creciendo va definiendo esa personalidad con la que nació. Cada una de esas personalidades tiene sus lados positivos y sus lados negativos, ¿sí? Y va creciendo referente a esa personalidad que adquirió al nacer.
¿sí? Por eso es que los seres humanos somos distintos, somos diferentes, somos únicos, ¿sí? En nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, de pensar, ¿sí? Si bien mientras vamos nosotros creciendo, vamos adquiriendo, ¿no es cierto?, y madurando cada una de esas características. Entonces, se conoce que el ser humano tiene unos 4 temperamentos. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado y los mencionan, ¿no? Son el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico, ¿sí? Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu, Dios nos hace nacer de nuevo en el Espíritu para adquirir un nuevo carácter, una nueva personalidad en Cristo Jesús. Y poder formarnos durante todo el proceso que estemos aquí en la tierra hasta cuando Él venga o cuando nos muramos y vayamos a su presencia, vayamos formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿qué es esto del sanguíneo, por ejemplo? El sanguíneo dicen, ¿no?, que son aquellas personas que generalmente tienden a ser alegres, tienden a ser muy optimistas, a ser muy sociables, muy amistosos, ¿no es cierto? A buscar siempre la compañía de los demás. Tal vez tú te identifiques con este temperamento. Dices, ay, yo soy así, ¿no? Yo soy así chistoso y amigable y sociable y casi siempre denoto, ¿no?, esa imagen de ser optimista, alegre, ¿verdad? Hay otro temperamento que es el flemático, que son personas que tienen un comportamiento mucho más sereno, ¿sí? Son más tranquilos, incluso hasta algo tímidos, ¿no? Pero evitan mucho ser el centro de atención o tener muchas veces un rol de liderazgo, ¿sí? O sea, son personas que son un poco más tranquilas en su comportamiento, ¿no? También hay un temperamento que se llama el colérico, que son personas que tienden a ser muy enérgicas, muy proactivas, ¿sí?, muy independientes y defienden con ahínco sus opiniones, la forma, lo que ellos creen, ¿no? Confían en su propio criterio. Generalmente son gente que ocupan puestos de liderazgo, ¿no? Pero también son muy conflictivos, son muy hostiles, ¿no?, en ese sentido. Y hay un cuarto temperamento que es el melancólico, que son gente que generalmente tienden a ser muy sensibles, muy creativos, tienden a la introversión, a ser introvertidos. También son abnegados, perfeccionistas y les cuesta tomar decisiones. Su humor varía, dice, y hay propensión a la tristeza. Entonces, y hay estudios mucho más amplios, ¿no?, sobre los temperamentos, donde tú puedes ver que hay muchas más características y cuáles son las partes positivas de ese temperamento, las partes negativas, ¿verdad? Y la idea es potenciar las partes positivas y las partes negativas cada vez que se hagan más pequeñas para tener un temperamento mucho más adecuado. Y incluso hay personas que comparten 2 o más temperamentos, pero hay uno que sobresale, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo a colación, ¿no?, esto de los temperamentos, ¿no? Si bien hay este estudio, pero lo cierto es que toda persona tiene su propia forma de ser. Y muchas veces su carácter, su personalidad se va formando de acuerdo a la forma de vida que ha tenido, de acuerdo a la educación que ha tenido una persona, incluso de acuerdo a las experiencias, sean positivas o negativas, que ha tenido la persona durante su niñez, durante su adolescencia, su juventud, su madurez, ¿no es cierto? Uno va creciendo, va madurando y hay personas que han tenido tal vez una niñez muy dura o algún tipo de trauma, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas van formando el carácter de una persona. Pero cuando uno acepta a Cristo, cuando uno entrega su vida a Jesús, es como que Dios te resetea y comienzas de cero. Y eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros, ¿sí? Comenzamos de cero, ¿sí? El apóstol Pedro, por ejemplo, se dice, ¿no?, que los apóstoles que escogió Jesús y Pedro, por ejemplo, eran personas, muchas del vulgo, ¿no?, personas del pueblo, muchas veces incluso iletrados. Pero mira cómo Dios fue transformando la vida de Pedro, ¿sí?, hasta a tal punto que él
llegó a predicar a 3,000 y a 5,000 personas y más, ¿no es cierto? Con gran abnegación y con una buena calidad de palabra, ¿no? y de oratoria. ¿Qué se iba a imaginar él, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, Dios es el único que puede transformar tu vida, y Él lo que quiere es formar el carácter de Cristo en ti. No importa el pasado, no importa cómo tú te has ido formando tu carácter de acuerdo a las diferentes experiencias, sean buenas o malas, que has tenido en tu vida, o a la educación que te dieron tus padres, o a la formación educativa también, ¿no es cierto?, del conocimiento, ¿no es cierto?, de formación de la educación secundaria, superior e incluso de posgrado y de doctorado que tengas. Dios quiere formar el carácter de Cristo en ti. Recuerda, Dios es el alfarero, tú eres el barro. Dios quiere darte la forma que Él quiere y el uso que Él quiere, darte esa forma para que tengas un uso específico, muy particular, propio tuyo, de ti específicamente y exclusivamente de ti, para que des frutos para Dios, que permanezcan para vida eterna. Entonces, Dios quiere que seas próspero, una persona fructífera, una persona próspera, de acuerdo a la forma y al uso que Dios te ha dado y quiere formar en ti. Entonces, para ello, vamos con esta pequeña introducción, que quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, del 13 al 14. Gálatas capítulo 5, ¿no? ¿Qué dice Gálatas? En el versículo 13, primero dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En el 14 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y vamos a ir a Tercera de Juan, capítulo 2. Tercera de Juan 2, perdón, solamente tiene un capítulo, ¿no? Tercera de Juan, el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, así como prospera la relación que tú tienes con Dios. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nosotros seguimos la lectura en Gálatas capítulo 5 y vamos al versículo 22, nos habla justamente, este capítulo 5 nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo. Ojo, ¿no? Que cuando habla de las obras de la carne, habla de muchas cosas, ¿no? Enumera ahí un listado de obras de la carne. Y luego dice más el fruto del Espíritu Santo. Ojo, ¿no? Que no dice los frutos del Espíritu Santo, dice el fruto del Espíritu Santo. Es un solo fruto. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? O sea, no hay restricción de que nosotros demos ese fruto, ¿sí? No hay ley, no hay una ley que te diga, puedes hasta aquí nomás, ¿sí? O sea, puedes explayarte, puedes dar fruto, todo lo que tú quieras. El fruto del Espíritu Santo. Dice, pero el fruto del Espíritu Santo, ¿sí?, se manifiesta en 9 sabores, ¿sí? Imagínate un fruto, ¿no? Un fruto que nunca has visto, ¿no? Un fruto muy delicioso, muy rico, que se lo ve, ¿verdad? Y cuando tú lo muerdes, cuando tú lo comes, pues logras percibirlo, logras saborear 9 sabores, imagínate, 9 sabores. Por ejemplo, eso dice el fruto del Espíritu Santo y te enumera 9 cosas. Son 9 cosas que están dentro de un solo fruto, ¿no? 9 manifestaciones del sacar. El sabor, sin embargo, el sabor del amor, que es el primero que lo manifiesta ahí, creo yo que es el más concentrado que tiene este fruto, ¿no? Porque en lo que vamos a ver de este estudio,
cuando vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que todos los demás operan y se vinculan unos a otros, y siempre están girando alrededor de un eje que es el amor. El amor. Entonces creo que es el sabor esencial, el más importante, ¿no? El que le da ese gusto delicioso de dar frutos del Espíritu. Y es el que da origen a los otros sabores también. Entonces, vamos a ver de qué se tratan estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando Dios nos manda a ser fructíferos, a que demos fruto, justamente se está refiriendo a esto, ¿sí? A que el Espíritu Santo que mora en nosotros, por la relación que tengamos con Dios, nosotros podamos producir este tipo de cosas que nos habla Gálatas 5:22, ¿sí? Que son aquellas cosas que nos van a hacer fructíferos, que nos van a hacer llevar una vida buena, una vida próspera, una vida de bendición para Dios, una vida agradable a Dios, y vamos a sembrar estos frutos para la vida eterna. Vamos con el primero, que es el amor, ¿sí? El amor, 1 Corintios 13. ¿Quiénes no han leído alguna vez 1 Corintios 13, verdad? Que nos habla justamente del amor, ¿no? Y fíjate que dice, en el versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, ¿sí? De nada me sirve, dice. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, ¿no? Cuando yo leía esto del versículo 3, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, decía, pero wow, si yo hago eso, o sea, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, o sea, yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado sin amor. O sea, me parece contradictorio, ¿no? Y puedo hacer muchas cosas, otras muchas cosas, con un solo objetivo, tal vez de vanagloriarme, ¿no? De figuretear, de mostrar al mundo para que la gente se fije en mí, ¿no? Y si no tengo amor, de nada me sirve. Dice, miren, o sea, puedo hacer muchas actividades, muchas acciones para que la gente, para decir, miren cómo ayudo, miren cómo soy de generoso, ¿cierto? Puedo hacer muchas cosas buenas, pero sin amor, sino que, o sea, no tengo el enfoque correcto, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, como decía en Gálatas, ¿no es cierto? Que toda la ley se resume en esto, en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? En eso se resume. ¿Tú quieres cumplir toda la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas, no sobre algunas, sobre todas las cosas, y ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y es interesante que luego de eso, o sea, viene el capítulo justamente del fruto del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero todo eso se resume, si tú quieres cumplir eso, se resume en el amor, a tal punto que si yo hago cosas buenas, pero si esas cosas buenas no están acompañadas con ese amor genuino, no un amor interesado, no un amor del mundo, no un amor egoísta, un amor celoso, sino el amor de Dios, ese amor ágape que hemos escuchado, ¿no es cierto? Ese amor divino, como el de Dios, pues de nada me sirven esas cosas, de nada me sirven. El versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y el versículo 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido. Si tú amas a Dios y si tú amas al prójimo, de verdad, pues obvio que no vas a hacer nada indebido, porque cuando tú hagas algo indebido, no estás dando ese amor al prójimo. Si haces algo indebido en contra de tu amigo, de tu familiar, algo que ofendió, ¿verdad? Entonces no estás amando al prójimo. Cuando tú tienes un verdadero amor al prójimo y un verdadero amor a Dios, entonces no vas a hacer nada indebido, no vas a cometer cosas que van a ofender o van a dañar al prójimo, ¿no? a la persona que está junto a ti. El amor no hace mal a nadie, dice en Romanos 13:10, ¿no? El amor no hace daño, no hace mal a nadie, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no es jactancioso, no se envanece.
Y podemos seguir leyendo el versículo 6, versículo 7, ¿no es cierto? Dice que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Qué más dice? Todo lo espera, todo lo cree. O sea, el amor va más allá. Este amor al que se refiere en la Biblia, al que se refiere Dios, y que Dios quiere que nosotros tengamos y que demos fruto, ¿no es cierto? Y que transmitamos ese amor hacia las demás personas en este mundo, va más allá de un sentimiento. Se manifiesta en acciones y en decisiones. Si tú lees el versículo 6 y 7, se manifiesta en acciones, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, y en decisiones es benigno, no busca lo suyo. Una decisión de no buscar lo mío, de no hacer nada indebido, ¿verdad? Por amor. Porque hemos entendido, ¿no es cierto?, ese amor con que Dios nos amó, ¿no es cierto? Y ese mismo amor con el que Dios nos amó, quiere que nosotros también Dios amemos. Juan 3:16 es muy claro, ¿no? Cuando nos dice, ¿no? Es un versículo que todos debemos sabernos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y es el amor que Dios quiere que tengamos en nuestro ser y que podamos dar a los demás. Entonces ahí sí yo puedo entender, ¿no? Pues si yo entregar mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Dios entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que Él muera por nosotros pecadores. Nosotros no lo merecemos, pero Él nos ama tanto. Yo hasta ahora no puedo entender ese amor de Dios. Cada día yo le pido a Dios, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender cuán grande es tu amor, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es tu amor, ¿verdad? Enséñame y ayúdame a entender cuán grande es tu amor, para poder comprender cómo es que tú viniste, te hiciste hombre, ¿no es cierto? Te humillaste, te hiciste hombre, y el más humilde, el más sencillo de los seres humanos, para morir por mí, para tomar mi lugar y el lugar de todo el mundo, de toda la humanidad, y cargar con nuestros pecados, con nuestras maldades, con el único objetivo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay más grande amor que ese, ¿verdad, queridos hermanos? No hay más grande amor que ese, que uno dé la vida por sus hermanos, por su prójimo, por su amigo. Si es que hay el amor de Dios en ti. Sin ese amor no sirve de nada, absolutamente de nada. Dios entonces es el ejemplo más importante a través de la persona de Jesucristo, de cómo debe ser ese amor que nosotros debemos ir sembrando y alimentando y haciendo que se desarrolle y que vaya creciendo en nuestras vidas, para que nosotros podamos, ¿verdad?, luego repartir esas semillas de amor hacia los demás. Siempre me quedo sorprendido. Mis hijos nunca me dejan sorprenderme en el sentido de que yo estoy haciendo algún tipo de actividad, estoy en mi trabajo, todo, y de pronto viene mi hijo o mi hija y me dice, papi, te amo mucho, así de pronto. Vaya que yo no les he enseñado, no les hemos enseñado eso, ¿no? Pero wow, o sea, me desarma, me derrite. Cuando me dice, papi, te amo, digo, qué lindo. Y muchas veces le digo a mis hijos, quiero que eso siempre me digas mientras sigas creciendo, cuando ya tengas 10 años, cuando tengas 12, cuando tengas 15, 16, 18, 20, sígueme diciendo siempre te amo. Nunca pierdas ese amor. Ahora los chicos, los jóvenes, ¿no? O sea, se avergüenzan, ¿verdad? Cuando te despides con besito, ¿no? Y estás frente a tus amigos, a tus compañeros en el colegio y, no, papi, ya está ahí nomás, ¿no? Ya ni siquiera te dicen papi, ¿no? Te ponen otros sobrenombres incluso, ¿no? O solamente dicen chao, así, ¿no? En los postreros tiempos el amor se apagará, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El amor se apagará y se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, nación contra nación, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos ese amor de Dios y tenemos esa misión y esa obligación
poder transmitir y de seguir transmitiendo en medio de este mundo donde predomina el odio, donde predomina las envidias, los egoísmos, ¿no es cierto? El hacer cualquier cosa sin importar si pisoteo a los demás, ¿verdad? Sin importarme al prójimo. Nosotros tenemos esa misión de repartir el amor de Dios donde quiera que vayamos. Vamos a Efesios 3:19, por favor, para terminar este primer sabor del Espíritu Santo. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Siembra amor. Donde quiera que vayas, siembra amor. Y permanece en Dios para que ese amor, el amor de Dios, se vaya perfeccionando en ti y puedas sembrar ese amor a los demás. Y luego dice el gozo. El gozo. El gozo de Dios. Nos sigamos en Gálatas 5:22 y nos habla del gozo, el amor, el gozo. Y cuando hablamos de gozo hablamos del deleite, ¿sí? Y va más allá de la alegría. ¿Recuerdas cuando aceptaste a Jesús? El día en que aceptaste a Jesús, el día en que hiciste esa profesión de fe. Qué día más glorioso, ¿verdad? Y saliste de esa iglesia o luego de que hiciste esa oración saliste diferente, saliste transformado y sonreías, reías y por primera vez veías el mundo con otros ojos, veías el mundo a todo color, ¿sí? Porque Dios pone el color en tu vida. Ese gozo inefable, ese es el mayor motivo para estar gozoso, el saber que Dios te salvó, el saber que ahora ya no vas a ser condenado, que ahora por la sangre preciosa de Jesucristo eres salvo y tienes vida eterna y todos tus pecados han sido perdonados. El saber que ya no hay esa muralla entre Dios y tú, que ahora a través de Jesucristo puedes entrar libremente al lugar santo, puedes entrar libremente a la presencia de Dios y dirigirte ante Él y decirle: Abba, Padre. Cuando estés pasando momentos de tristeza, momentos de aflicción, que estás así medio alicaído, medio tristón, recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda cuán bueno es Dios, recuerda de dónde te sacó. Recuerda el día de tu salvación y cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Por algo dice el salmista: devuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Es el principal motivo para estar lleno de gozo, ¿sí? O cuando llevaste a alguien a Cristo, ¿no? Qué hermoso que fue. Y te sentiste usado por el poder de Dios. Como dice la palabra, ¿no? Hay más gozo en los cielos por un pecador arrepentido. En tu presencia y plenitud de gozo, dice el Salmo 16:11, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, cerca de Dios. Cuán importante por ello es estar cerca de Dios. Si tú quieres, ¿no es cierto?, sembrar gozo y que ese el fruto de gozo del Espíritu Santo manifestado en el gozo, ¿sí?, se forme en ti, se vaya fortaleciendo en ti, tienes que pasar tiempo cerca de Dios, tienes que estar cerca de Dios, porque en su presencia, solamente en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, no es alegría, no es un momento de alegría, de contento, es una plenitud de gozo. Por ende, cuando nos alejamos de Dios no hay gozo, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que cuando estás medio lejos de Dios y apartado de Dios, como que ya te es difícil sonreír, ¿no? Solamente son emociones, meras emociones de alegría y de contento que tienes, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, pero no hay el gozo de Dios. Solamente en su presencia hay plenitud de gozo, ¿no? Delicias, ¿no es cierto? Dice un placer intenso. Cuando habla de delicias, habla de un placer intenso del alma, ¿no? Un placer intenso del alma. Y me traigo a colación justamente esto de delicias a tu diestra para siempre. Y pienso, ¿no?, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo, ¿no es cierto?, que se fue de la casa y se malgastó toda la herencia del padre, vuelve en sí y vuelve donde el padre, ¿verdad? Y el padre le ve y abre y le recibe con los brazos abiertos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el padre? Prepara una fiesta, prepara lo más
el cordero más bonito, más hermoso, más gordo que tiene, o sea, lo mejor. Le pone un anillo, le pone al hijo que se había perdido, le pone un anillo, le viste de ropas nuevas, limpias, de las mejores ropas, ¿sí? Porque el que se había perdido volvió, el pecador volvió, ¿sí? Y hay gozo. Entonces es lo que pone Dios, ¿no? Delicias, lo más rico, lo más pleno, ¿sí? Que tiene Dios a tu diestra. Ojo, ¿no? Que la diestra de Dios es un lugar privilegiado, ¿sí? Que nos habla de la diestra de Dios, incluso que a la diestra se está sentado Jesucristo. Dice, hay delicias a tu diestra para siempre, ¿no? En la presencia, cuando nos acercamos a Dios. Hay una satisfacción, hay una sensación agradable, ¿sí? En nuestro espíritu, de recibir el privilegio de estar en el más alto lugar de honra de Dios. Y uno de los ejemplos más claros, ¿no es cierto?, es Jesucristo. Ojo, ¿no? Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se movió en todo este fruto del Espíritu Santo manifestados, ¿no? en estos 9 sabores, ¿no? Yo no me imagino a Jesús con una cara de limón, ¿sí? Así todo amargado, todo serio. Sin embargo, hay muchas películas, ¿no? de Cristo, de la vida de Cristo, ¿no? Que nos presentan a un Jesús así, ¿no? Un Jesús sufrido, un Jesús sufridor. Cuando Jesús, yo creo, estoy convencido, debe haber tenido un rostro lleno de gozo. Si no, por algo la gente se lo acercaba, ¿no? Y fíjate, ¿no? En todos esos 3 años que él estuvo predicando el reino de Dios y la salvación, él casi siempre de pronto desaparecía, estaba con sus discípulos dentro de la multitud, y de pronto, ¿y dónde está Jesús? Y lo encontraban ahí orando, en la presencia de Dios, en tu presencia y plenitud de gozo. Y por eso luego cuando bajaba Jesús, luego de tener su tiempo de oración, pues yo creo que tenía un rostro lleno de gozo, ¿verdad? Por eso los niños se lo acercaban a él. Si uno que un niño no se acerca a una persona así que le ven así media brava, así como enojada, como cara de amargada, generalmente un niño no se lo acerca, no tiene recelo. Pero dice que a Jesús se le acercaban los niños de tal manera que los discípulos trataban de alejarlos a los niños para que no molesten al maestro, ¿no? Y Jesús dice, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y muchas veces nos manda a ser como niños, ¿no? Un niño siempre está alegre, siempre está con una cara alegre, ¿verdad? Generalmente es así, ese es el denominador común, siempre está alegre, contento, feliz, ¿sí? Y se acercan a Jesús porque veían el reflejo de Dios en Jesús, ¿sí? De un rostro que pasó en la presencia de Dios y por lo tanto estaba lleno de gozo, ¿no? En Lucas 10:17 y el versículo 21 habla que Jesús se regocija, ¿no? Cuando vuelven los 70, ¿no? Después envió Jesús a los 70 y luego y los 70 vienen gozosos, ¿no? De que los espíritus se habían sometido y habían echado fuera demonios, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas para tener un poquito idea de esto. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo, ¿no? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿sí? Y Jesús les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. En el versículo 20 dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjese lo que yo les decía, ¿no? El mayor motivo de nuestro gozo debe ser el que nuestros nombres estén escritos en los cielos, el día de nuestra salvación. Y luego dice, ¿no? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Sí? El gozo siempre trae consecuencia una vida de alabanza y adoración. Entonces, si a ti te es difícil alabar, adorar a Dios, cantarle salmos a su nombre, si te es complicado, es porque a lo mejor algo está pasando con el gozo, ¿no? No hay el gozo de Dios en tu corazón. Pídele a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Fíjate, ¿no? Jesús se regocijó y dijo, te alabo, oh Padre.
el gozo de Dios, el vivir una vida en gozo, siempre nos lleva a vivir una vida de alabanza y adoración a Dios. Sigamos, ¿no? Con el fruto del Espíritu Santo, cuando hablamos de la paz, que es otro de los sabores de este hermoso fruto del Espíritu Santo. La paz es lo contrario ¿a qué? Al conflicto, ¿no es cierto? A la violencia, al conflicto. Es una tranquilidad mental. El propósito o la meta que tiene el ser humano en este mundo, el individuo, es justamente la paz. Ya hemos escuchado las noticias de queremos la paz mundial, queremos la paz social, la paz desde los ámbitos políticos, la paz entre naciones, entre estos países que se encuentran, ¿no es cierto?, en guerra, en violencia, etc. Queremos la paz del Medio Oriente. Y así, ¿no? La paz entre las dos Coreas, la paz mundial, la ausencia de conflictos y de violencia. Pero la paz de Dios va mucho más allá. Esta es la paz del mundo. Y en este tiempo, ¿no?, de confinamiento por el COVID-19, hay muchos hogares, ¿no?, que padres, madres, hijos se han permanecido en sus hogares, ¿no? Y fíjate, ¿no?, que hay muchas estadísticas y hay noticias, ¿no?, de femicidios, de violencia familiar, ¿sí?, de divorcios. Cuán difícil es mantener la paz dentro de un hogar si no tienes a Cristo, mucho más. Cuán difícil. Evitar el conflicto, evitar la contienda, la discusión, que incluso termina en femicidios, en asesinatos, en divorcios, en hogares disfuncionales. Y así como se ven estas noticias, también hay buenas noticias, ¿no? Hay gente que dice, oye, yo doy gracias a Dios por este tiempo de confinamiento, ¿no? Yo he hablado con a veces compañeros de trabajo, amigos, porque he mejorado la relación con mi esposa, con mis hijos. Ahora comparto más con ellos. Ahora tenemos más tiempo juntos, jugamos estas cosas, compartimos estas actividades de la casa, del hogar. Muchas cosas, ¿verdad? Yo aún estoy en un teletrabajo también. Y cocino, y a mis hijos les encanta lo que cocino. Claro que otras veces me jalo en almuerzo y a lo mejor no les gustan ciertas cosas, pero más que el hacer la comida o el almuerzo, es el compartir, ¿no? El decir, miren, hijos, aquí nos ha bendecido Dios con este almuerzo. Demos gracias a Dios, ¿sí? Y compartimos en familia, y conversamos, compartimos, nos reímos. Y generamos la paz de Dios en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento y en la época judía, en los judíos, paz mencionaban este término, shalom, ¿no? Y Jehová shalom, hemos escuchado, ¿no? Que es un deseo de bienestar. Shalom es un deseo de bienestar material y de espíritu. O sea, cuando dicen shalom, te están deseando, te deseo bienestar material. O sea, te deseo porque tengas prosperidad material y prosperidad del espíritu, ¿cierto? Como dice Juan 2, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. ¿Sí? ¿Cómo es la paz del mundo? Generalmente es una paz que no es permanente, es una paz que está en constante riesgo, ¿no es cierto? Pero Jesús te dice, yo te doy la paz y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no es cierto? ¿Cuántos recuerdan, no? Esa parte de la Biblia cuando Jesús calma la tempestad. Y mientras se arma una tremenda tormenta, con lluvia, con rayos, con tempestad, con olas grandes, ¿no? Que parecía que iban ya a hundir la barca donde estaban los discípulos. Mientras pasaba eso, Jesús dormía. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz, que no del mundo, esa es la paz que da Dios. Jesús, el príncipe de paz, como dice en Isaías 9:6, ¿no? Un hijo nos es nacido, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Jehová Shalom. Mientras pasaba todo eso, en la barca Jesús dormía. Esa paz es la que Dios nos quiere dar, que en medio de los conflictos, en medio de las pruebas, de las tormentas, de que parece que nuestra vida se hunde,
nosotros podamos descansar, e irnos a la cama y dormir tranquilos, porque sabemos que Jesús tiene el control de todo, y solo bastará una palabra de Él para que se vuelva todo en completa calma. La paz con Dios. ¿Cuán importante es tener paz con Dios? Cuando aceptamos a Cristo fue el primer paso, ¿no es cierto?, de tener ya paz con Dios nuevamente. Pero Dios nos invita también a tener paz con el prójimo, ¿no es cierto?, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con aquellos que nos han hecho daño, con aquellos que no es fácil amarlos. Ojo, ¿no? Fíjense cómo todos los sabores del fruto del Espíritu Santo se van vinculando entre sí, ¿sí? Y operan en el amor. Porque si no tienes amor, no vas a poder pedir perdón al prójimo, ¿no es cierto? No vas a poder amar al prójimo, no vas a poder vivir en paz con tu mujer, con tu suegra, con tu familia, con tu hijo, con ese compañero de oficina, ¿no es cierto?, que tal vez es intratable. Opera, ¿no? El amor opera, es el eje, ¿no?, transversal, donde operan todos estos demás manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios. La paz te trae seguridad y prosperidad. Siembra paz. Cuán hermosos son los pies, nos dice en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Sí? O sea, el reconciliar a Dios, al hombre con Dios, el reconciliar al hombre con Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es la forma de sembrar la paz. Sembremos paz. Sembremos paz. Paciencia, es el otro de los frutos, ¿no? La paciencia, en el diccionario en el latín paciencia significa sufrir, soportar, aguantar. La capacidad es la capacidad de sufrir y de tolerar desgracias y adversidades. Es la paciencia con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Quién te da esa capacidad? Solo Dios. Solo Dios te da la fortaleza para tolerar y para soportar y para aguantar. Solo Dios. Fíjate, ¿no?, de Pablo en la cárcel, o Pedro, cuando estaban en la cárcel, ¿no?, y después de haber sido azotados, maltratados, pegados, y les botan en la cárcel. Sin embargo, ellos tuvieron esa paciencia, o sea, esa capacidad para soportar los sufrimientos, para aguantar, para tolerar sufrimientos. ¿Y qué hacían? Cantaban alabanzas. Porque estaban en la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo trae como consecuencia una vida de alabanza y adoración. Miren, ¿no?, cómo se vinculan y se articulan los diferentes sabores del fruto del Espíritu Santo. Una de las cualidades de la paciencia es la constancia, ¿no? Una constancia valerosa que se opone al mal. Y también tener paciencia hacia los demás, como dice en Efesios 4:2. Hay que tener paciencia hacia los demás. Tienes paciencia. La prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Y la paciencia está ligada, por tanto, a las tribulaciones, ¿no es cierto? A las tribulaciones, a las malas noticias, a cosas que nos toca esperar. Está ligado a eso, ¿no? Santiago 5, vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice: Santiago 5, 7, ¿sí? Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Jesús igual. ¿Qué aguante tuvo Jesús, no? ¿Qué aguante tuvo Jesús con los fariseos? ¿Qué paciencia les tuvo cuando estuvo siendo interrogado por Pilatos, o con Herodes, o con aquella gente, ¿no?, que trataba de poner disensión, ¿no es cierto?, entre los judíos? ¿Qué paciencia tuvo Jesús? La paciencia de Job no nos habla tantas cosas, ¿verdad? Que él se quedó prácticamente sin nada y él no negó a Dios, y al final dijo: aunque Dios me matare, yo en él esperaré. Y qué paciencia tuvo, la famosa paciencia de Job, ¿no? Y fíjate que al final, por esa paciencia, por ese testimonio de Job, Dios le devolvió y le prosperó, y le dio mucho más
de lo que tenía al principio. La benignidad. Vamos ahora con la benignidad. Quiere decir bueno en su esencia. ¿Y quién es bueno en su esencia? Solo Dios. Solo Dios es bueno en su esencia. Es algo concebido o creado para el bien. Ahora, nosotros nacimos de nuevo para hacer el bien. No nacimos de nuevo para vivir como antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Una persona benigna, las cualidades de una persona benigna es que es una persona que tiene simpatía, que es comprensiva, que tiene buena voluntad para hacer las cosas, que tiene paciencia y amor. Es una persona de buen corazón, que tiene buenas intenciones, que es sincera. ¿Sí? Bíblicamente es una persona que tiene un comportamiento ejemplar, caracterizado por la amabilidad, por ser una persona íntegra, por la gentileza, por no ser sin distinción de personas, ¿no? ¿No les ha pasado muchas veces en la iglesia, o a veces nosotros caímos en ese pecado, digo yo, ¿no es cierto?, de hacer distinciones de personas en la iglesia? Esta persona sí le voy a saludar porque está bien vestidita, ¿no? Parece que es una persona de plata y todo, ¿no? Eso pasa en las iglesias, hermanos, ¿sí? Hay distinción de personas, ¿no? Pero el pobrecito que está ahí con ese desarrapado, que parece mendigo, casi ni le saludamos, ¿no? O nos pasamos de largo. Hay esas cosas se dan en la iglesia, de hacer distinción de personas. Aún en la iglesia de Cristo pasa eso, ¿sí? Entonces una persona benigna no hace esa distinción de personas, de clases sociales o incluso de raza, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Traigamos a memoria cuántas cosas buenas ha hecho Dios con nosotros. Bendice, por eso decimos bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dios ha sido bueno con nosotros. Y esa benignidad se ve en el cristiano muchas veces en pequeños detalles, ¿no? Si te mandan a hacer algún mandado, algún favor, y a lo mejor tú dices, no, ¿sabes qué? Y pones algún pretexto, no eres benigno. Una persona benigna tiene buena voluntad, tiene amor, tiene paciencia, tiene amabilidad, tiene gentileza para ayudar a los demás. Que hagas algún favor. El confinamiento en tu hogar, ¿no? En esta etapa de confinamiento, ¿no? Es momento para practicar la benignidad, de ayudarnos mutuamente, de ayudarnos los unos a los otros, de preparar el almuerzo, de barrer, de lavar la ropa, de ayudar en las tareas a los hijos, de los hijos ayudar a los papás, etc. Son manifestaciones de la benignidad que se manifiestan en esos pequeños detalles. La benignidad está asociada a la bondad. La benignidad se refiere a algo, a alguien que hace el bien, concebido para hacer el bien. Sembremos esas cosas. Cuando tengas esa oportunidad, aprovecha y siembra esas cosas. Cuando tengas la oportunidad de hacer el bien a alguien, hazlo. Y no te canses de hacer el bien. Y mucho más a los de la familia de la fe. La bondad, que es el otro del sabor, ¿no? Del fruto del Espíritu, es la cualidad de bueno. La bondad es una expresión de la benignidad. Por ser benigno, entonces haces cosas buenas, haces obras buenas. Es una inclinación o tendencia natural a hacer el bien, ser una persona bondadosa. Y haces el bien en procura del beneficio de las demás personas. ¿Recuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Fue un acto de bondad, ¿no es cierto? Fue un acto de bondad. ¿Y cuántas cosas hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? No, actos de bondad, hasta dar su vida, que fue el mayor acto de bondad y de amor. Entonces, no es suficiente ser bueno, ¿no? Hacer buenas obras, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, yo soy bueno, yo hago buenas obras, necesito a Dios, yo hago buenas obras, doy a los pobres, visito a los enfermos, etc. ¿No? Hay mucha gente que se dedica a las labores de filantropía, ¿no es cierto? Y hacen buenas obras. Pero si no tienes a Dios, de nada sirve. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? Si no hay amor, de nada sirve. Porque mucha gente lo hace, ¿para qué? Para que me digan, qué bueno es esa persona, ¿no? Qué generosa, qué buen corazón que tiene. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo.
Y Nicodemo era una persona justa, piadosa, recta delante de Dios, pero tenía que nacer de nuevo. Porque no son solo las obras, ojo, ¿no? La fe sin obras es muerta. Tienes que nacer de nuevo, le dijo, ¿no? Y fíjese cómo se van vinculando entre sí las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Vamos al otro, fe, fidelidad. La fe tiene que ver en esta parte de Gálatas con la fidelidad de Dios. Con la fidelidad. Más que con lo que menciona Hebreos 11, ¿no? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ver con ser fieles a Dios. Significa firmeza y con un compromiso y una constancia, una actitud de constancia en el cumplimiento de los compromisos que te han encomendado. Tiene que ver con la lealtad, la fidelidad. Y es por eso, vamos a ir a Hebreos 11, pero vamos a ir al versículo 33 que dice que por fe, sí, habla de muchas personas, ¿no? De personajes bíblicos que fueron buenos y estuvieron cerca a Dios. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe, o sea, por esa lealtad a Dios, por ese compromiso que tenían con Dios, de saber que Dios, ¿sí?, les tiene un galardón, ¿no? Y luego dice, aunque no alcanzaron las promesas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero dice, por tanto, nosotros también, en el 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seamos fieles hasta el final. Corramos con paciencia. Miren cómo entra la paciencia, ¿verdad? Corramos con paciencia. Seamos fieles hasta el final, hasta cuando Dios nos lleve, o hasta cuando Dios venga. Pablo dice, ¿no? He corrido la carrera, ¿no es cierto? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios tiene para mí. Fieles en Dios, la lealtad a Dios. Jesús vino al mundo para cumplir el propósito que Dios tenía y fue fiel a eso, comprometido en eso, a pesar de que hubo momentos en que Él dijo, Padre, si tú quieres que pasa de mí esta copa, ¿no es cierto?, cuando estaba a punto de ser crucificado, pero no se haga tu voluntad, sino la mía, Seamos fieles. La mansedumbre. La mansedumbre es el producto de la comunión con Dios. El producto de la comunión con Dios. Hablar y hacer cosas antes de pensarlo es típico del ser humano, ¿verdad? A veces hablamos o decimos cosas sin pensar y a veces ofendemos incluso a nuestra pareja, a nuestros familiares, a nuestro prójimo. Hablamos sin pensar cosas que dañan incluso a uno mismo y a los demás. La mansedumbre hace que uno considere sus acciones antes de actuar, por lo que se evitará que actuemos impulsivamente y muchas veces con ira, con enojo, con gritería, con maledicencia, ¿no es cierto? Luego pedimos perdón, no pensé antes de hablar, y estamos arrepentidos ahí, ¿verdad? Santiago 1:19 dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto realmente es sabiduría divina, ¿no? Sé tardo para irarte, pronto para oír, pero tardo para irarte. Es una cualidad de la mansedumbre, ¿no? Es una cualidad de la mansedumbre. Ahora, ser manso pero no menso, hemos escuchado eso, no ser manso pero no menso, es que Dios tiene que darte, ¿no es cierto?, e indicarte cuando uno
se mueve, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo, Dios te da las palabras para saber qué decir o qué hablar en los momentos precisos, sin que tus palabras salgan con ira, con enojo, con gritería, con maledicencia. Dios te da las palabras. Si te dejas llevar y mover por el Espíritu Santo, Dios va a poner las palabras correctas para hablar en una determinada circunstancia, ¿no es cierto? Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Jesús. La mansedumbre va de la mano con la humildad y con la paciencia también. Y nuevamente, ¿no? Fíjate, ¿no?, cuando a Jesús le acusaban incluso con falsos testigos, los fariseos, Pilatos, le acusaban, ¿no es cierto? Él no habló, sino habló lo justo y se mantuvo en una actitud de mansedumbre y de humildad. Ahora, la humildad no tiene nada que ver, ¿no?, con la condición económica de las personas, ¿no? Han escuchado que a veces dicen: vino a visitarme esta persona, es bien humilde, porque le vemos pobre, y muchas veces le relacionamos con la pobreza, ¿no?, a la humildad. Hay muchos pobres que son soberbios y son orgullosos. Hay muchas personas ricas de dinero que tienen un corazón humilde y un corazón sencillo. Entonces no tiene nada que ver con la condición económica, ¿no? Tiene que ver con la condición de sencillez, de suavidad del corazón, de paciencia, de obediencia y de humillación del corazón, ¿sí? Es la verdadera humildad. Tiene que ver con la sencillez, con la suavidad, con la paciencia, con la obediencia y con la humillación del corazón. Denzel Washington, ¿quién ha escuchado de Denzel Washington o ha visto sus películas? Es un actor y director de cine también. Denzel Washington dijo: mi familia era rica espiritualmente. Mi madre, que tiene más de 90 años, me enseñó a mantener los pies en la tierra. Cuando gané el primer Oscar, me dijo: ok, ahora saca la basura. Pon los pies sobre la tierra y sembremos humildad y mansedumbre. Templanza. La templanza tiene que ver con la sobriedad, con la prudencia, con la mesura, con la moderación de carácter, con el dominio propio, con la continencia. Y lo contrario es justamente el desenfreno, la lujuria, ¿no es cierto?, de la templanza, ¿no? Creo que Jesús nos da un buen ejemplo de templanza y dominio propio con las tentaciones, ¿no?, cuando estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo. Un personaje muy estudiado, José, en el Antiguo Testamento, ¿no? Imagínate José, ¿no? Todos los días dice que la mujer de Potifar iba donde José y le molestaba y le incitaba, ¿no es cierto?, a que tenga relaciones íntimas con él. Qué nivel de paciencia, ¿no?, que tuvo José, y de templanza, ¿sí?, de carácter, de ese dominio de carácter, de ese dominio propio, de esa moderación de carácter, ¿no es cierto?, de esa sobriedad que solamente la pudo dar Dios. Salgamos de situaciones que nos llevan justamente a ofender a Dios. Salgamos de estas situaciones. Como ustedes pueden ver, queridos hermanos, hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Y hay muchos ámbitos que nos pone en la mesa Dios para movernos, en los cuales Él quiere que seamos fructíferos y que maduremos en eso, en el gozo, en el amor, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la fe, que es la fidelidad, en la mansedumbre, en la templanza, en el dominio propio. Hay mucho por hacer, por sembrar, por plantar, por podar, por mejorar para ser fructíferos, para dar el fruto que Dios quiere, el cual nos llevará a una vida próspera. Tercera de Juan 2, volvamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo
y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como prospera la relación que tú tienes con Dios. Entonces no es cuestión, ¿no es cierto?, como decíamos en algún momento en la prédica pasada, no es cuestión, ¿no es cierto?, de proclamar o de declarar o de reclamar a Dios. Señor, tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados en todo. Prospérame, Señor. Señor, tu palabra dice que tú nos das la habilidad para hacer riquezas. Señor, yo reclamo esa habilidad para hacer riquezas. No que hablen de Deuteronomio, no leamos bien el contexto a qué se refiere y qué viene después de ese versículo, ¿no? No es cuestión de confesar y de declarar y de exigirle a Dios, pero de exigirle a Dios con actitudes que son, además, no están conforme a lo que dice y a lo que nos manda la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es sembrar, plantar, podar, dejar que la planta se desarrolle, permanecer en Dios para poder tener una vida fructífera y ser verdaderamente prósperos. El dar fruto está en nosotros. El dar fruto está en nosotros. Hay una serie que dan en Netflix, que sabemos ver con mi esposa, los que tienen Netflix pueden verlo, se llama El bandido honrado, ¿sí? Y habla de un personaje que era un narcotraficante, ¿no? Una serie colombiana de un narcotraficante que luego que él es metido en la cárcel, ¿no es cierto?, tiene un accidente y en ese accidente por poco se muere y tiene una experiencia, bueno, ahí en la serie dice, ¿no?, que tuve una experiencia mística, personal, realmente fue un encuentro con Dios, ¿no es cierto?, y le da una nueva oportunidad a Dios, pero eso le da esa oportunidad a Dios para que se vuelva de sus malos caminos y sea una persona correcta, ¿sí? Y fíjate, ¿no?, que antes de que, cuando él era narcotraficante, tenía un montón de bienes, de posesiones, de dinero y todo eso, ¿no? Pero su vida era una vida completamente desenfrenada, ¿no?, sin dominio propio, una vida y la familia botada por ahí, o sea, sin prosperidad, sí, con riquezas materiales, pero sin prosperidad, sin fruto. Y cuando él vuelve, ya deja esta vida pasada y quiere ser una persona correcta, ¿cierto?, se queda prácticamente en la calle, se queda sin plata, sin dinero, pero luego, o sea, empieza a prosperar en las otras cosas, ¿no?, en lo más importante, en tener una familia buena, en tener hijos buenos, en tener una vida llena de valores y de principios, ¿no es cierto?, enmarcados, en verdad, en las cosas buenas y correctas de Dios. La gente te debe respetar no porque tienes dinero, poder o fama, sino por la vida que llevas. Por la vida que llevas. Ahora, el fruto tiene semillas. Estas deben ser dispersadas hacia los demás, ¿verdad? Debemos influir de estos frutos a la gente que nos rodea. Y aquí yo les quiero dar el principio de invertir para la prosperidad, ¿no es cierto?, la prosperidad del alma sobre todo. Y vamos a ir a Gálatas, ya mismo terminamos, vamos a ir a Gálatas 6, el versículo 7, ¿sí? ¿Cuál es este principio? Y es una ley divina, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hay que empezar a sembrar los frutos del espíritu para que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. ¿Sí? Hay gente buena, en el mundo hay gente buena que se mueven estos frutos de una u otra forma, ¿verdad? Pero sin Dios, sin poner a Dios como lo primero. Entonces aquí yo quiero darles un principio matemático. Dios tiene que ser lo primero en tu vida, en cada uno de estos frutos y de estos ámbitos que tú tienes que moverte. Dios es el número uno. Dios es lo primero y tiene que ser lo primero en tu vida, es el número uno.
Cuando tú pongas a Dios en tu vida como lo primero, cuando tú pongas a Dios como lo primero para que tú puedas dar amor, como lo primero para que puedas dar gozo, paz, para que Él sea, ¿no es cierto?, el que maneje ese sabor de la paz, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la paciencia, de la mansedumbre, de la templanza. Entonces, sí que estás invirtiendo, sí que estás invirtiendo, sí que vas a ser próspero y estás invirtiendo para una prosperidad eterna. Aquí tenemos 1.000 millones, ¿no? Pero si es que Jesús es lo primero, es el número uno, todo lo demás son los frutos. Pero Dios, que es el número uno. Si Dios no es el número uno, todo lo demás vale cero. Pero si tú pones las obras de la carne primero, si tú crees que, si tú vas a actuar de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú crees, pones primero tus necesidades, pones primero tus planes, tus sueños, tus deseos egoístas muchas veces, o actos de generosidad solo simplemente para ser reconocido, para figuretear, confiando en ti mismo, sigues confiando en las cosas del mundo. Amas a Dios, pero no en todas las cosas, sino en ciertas cosas nomás, ¿no es cierto? Y esa parte no te metas, Dios, y no pones a Dios como lo primero en tu vida, en todas estas cosas que Dios nos manda a hacer, pues vas a tener simplemente un saldo en rojo, un saldo en rojo, porque Dios no es lo primero en tu vida. Entonces todo lo demás carece de valor. Como decía, ¿no?, en 1 Corintios, como lo leíamos, ¿no? Si aún doy mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada sirve. Si predico, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si sirvo en la iglesia, pero no tengo amor, de nada sirve. Y canto y estoy en alabanza y toco guitarra, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si doy mis riquezas a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Dios es amor. Y Dios debe ser lo primero en tu vida, no lo último. No a quién acudir ya cuando estás ya en aprietos y no sabes a quién más acudir, entonces ahí sí, acudo a Dios. Y estás en una necesidad tremenda y estás en un saldo en rojo. Invirtamos, y la manera de invertir bien para cosechar bien y cosechar frutos que permanezcan para la vida eterna y para una verdadera prosperidad, es poner primero a Cristo en tu corazón, en todas las cosas que tú hagas. En todas las cosas que tú hagas. Sembremos, como dice la palabra. Sembremos, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que esta palabra haya llegado a cada uno de nuestros corazones y podamos ser personas fructíferas, tal como Dios quiere usarnos, utilizarnos, y que seamos prosperados en todo, como dice la palabra de Dios, en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Que Dios nos bendiga, que tengamos un lindo día. Qué gusto podernos ver, aunque sea de manera virtual. Hoy vamos a tener una enseñanza muy bonita, para lo cual tengo estas 2 peras. Si las miran, les voy a contar de qué se trata. ¿Cuál de estas 2 peras te gustaría comerte? Aquí está una sana y otra que está empezando a podrirse. Estoy segura que te gustaría esta, porque una pera sanita es rica, jugosa y buena para nuestra salud. Así es un cristiano con un buen testimonio. Pero en cambio, un cristiano que, por ejemplo, habla mal de otros o siembra contienda entre sus hermanos, es como esta pera podrida,
que puede contaminar a otras personas y hay que desecharla. Recordemos lo que está en Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Así tiene que ser nuestra vida, como esta pera, sana, porque nosotros somos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para los demás. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Roca Eterna. Es para nosotros un gusto poder comunicarnos con ustedes en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Tiempos en los cuales tenemos que recordar siempre que el Señor está con nosotros y que tiene el control de todo. Que Él es quien cuida y guía nuestras vidas. Que nosotros tenemos que confiar cada día en sus promesas. Recordemos lo que dice Isaías 41:10. No temas. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos acompaña siempre y sobre todo, Él nos ama. Gracias por poder comunicarnos con ustedes. Les deseamos lo mejor del mundo y que siempre recuerden que nada nos podrá separar del amor de Dios a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. A pesar de las circunstancias que nos mantienen distanciados, es gratificante que por medio de la tecnología podamos compartir y alimentarnos de la palabra de Dios. Les voy a compartir un versículo. Deuteronomio 6:5. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias a Dios por estos momentos, por permitirnos compartir de la palabra de Dios, aprenderla también, escucharla. Gracias, pastor, por sus prédicas, porque usted es un hombre de Dios y realmente nosotros nos sentimos bendecidos también por todo lo que, gracias a Dios, nos comparte a todos nosotros. Y bueno, es en cuestión de la palabra, pues damos gracias a Dios también, porque si bien Él nos dice que en el gran mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, pero que sobre todo amemos a Jehová por sobre todas las cosas, aún en las circunstancias que estemos pasando, ¿sí? Pidamos a Dios que Él nos bendiga siempre, que estemos siempre con Él, nunca nos apartemos de sus caminos, ya que nuestra vida le pertenece a Él. Nosotros dependemos de Él a cada momento y realmente nos sentimos felices, hermanos, de que podamos compartir por este medio experiencias y vivencias también entre hermanos. Que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto. ¡Chao!